La historia no es mía, dejaré el link en los comentarios. Tampoco la música es mía, todo el crédito es para sus respectivos creadores. Ahora sí comenzamos. El campamento de Krushch había quedado en la nada después de los sucesos de la muerte de Subaru. Decir que estaban bien sería un error, pues las cosas solo empeoraron. Krushch seguía con su enfermedad por la sangre de dragón. Felix hizo lo que pudo, pero no logró ayudarla como quería. Después de la muerte de Subaru, todo se fue más a la desgracia, pues resultó que el supuesto arzobispo del orgullo era, en realidad, Subaru. Eso destrozó al campamento de Krushch, ya que su caballero había torturado a un inocente durante mucho tiempo. Cuando se supo la verdad, Krushch intentó hablar en nombre de Felix, pues aunque sabía que lo que había hecho estaba mal, él seguía siendo su caballero y amigo. No podía dejarlo solo. Pero, claro, ella no sabía toda la historia, ya que Felix se había encargado de ocultarle a ella y a Wilhelm toda la verdad de sus actos atroces. Si se enteraban, seguro que lo odiarían. Para su fortuna, no fue ejecutado, ya que sus habilidades eran demasiado útiles para el reino. Por eso, solo fue encarcelado en una celda. Cuando estalló la guerra civil, le permitieron salir para ayudar a curar a los heridos. Él lo hizo, pero su ayuda tampoco fue bien recibida, pues muchos pensaban que los torturaría como a Subaru. Eso afectó profundamente a Felix, ya que su ayuda parecía más una sentencia de muerte. Las cosas no mejoraron. A diferencia de Julius, él no fue liberado. Debido a la mala reputación que tenía, dejarlo libre solo significaría otro estallido de ira de los ciudadanos, algo que el consejo no quería. Además, Feld tampoco lo quería libre, así que lo dejaron pudrirse en una celda. Los tres miembros del campamento estaban en malas posiciones. Wilhelm era el único que intentaba mantener el campamento a flote, aunque al igual que los demás, estaba devastado por la muerte de Subaru. Pero después se sorprendieron los tres al despertar en un lugar extraño, junto con los demás campamentos. Al ver a Felix y a Julius, Ren, Beatrice y Emilia intentaron acabar con ellos, más Ren, pero no pudieron debido a la intervención de Krushch y Wilhelm. Las tres se detuvieron, pues no tenían nada en contra de Krushch y Wilhelm, ya que ambos habían sido buenos con Subaru. El problema era con Felix. Luego llegó el director del lugar. Un joven casi de la misma edad que Subaru apareció y les dijo que ahora les revelaría la verdad de sus crímenes. Muchos no entendieron por qué debían ver eso, pero al final fueron obligados por el anfitrión. Cuando empezó, todo se vino aún más abajo. Ver tanta muerte, tanto sufrimiento, destrozó a todos. Y cuando llegó la hora del espectáculo especial, fue la gota que colmó el vaso. Felix se encontraba en un lugar muy malo, pues ahora todos querían matarlo. Incluso su propio campamento lo quería muerto. De Wilhelm podía entenderlo, pero que su querida Krushch también, eso lo destrozó. Sabía que lo había arruinado, pero el odio que le dirigió Krushch fue mortal. Aunque le dolió, lo que más lo extrañaba era no saber qué le había pasado. Claro, la revelación fue horrible, pero había algo más. En un momento dado, el anfitrión se llevó a todas las chicas del lugar, a excepción de Mimi, y desapareció. No sabían si pasaron horas o días desde que el anfitrión se las llevó, pero al final las devolvió. Sin embargo, todos los hombres notaron que había algo distinto en ellas. No sabían qué, pero sabían que era malo. Nota. Momento que todas se volvieron locas, lamentablemente, no pudieron seguir sus ideas, pues las visitas continuaron. Al final de estas, ninguno de ellos podía pensar lógicamente. Incluso se olvidaron de lo que su anfitrión, Sebastián, les había dicho hacía días o semanas. Ya no sabían nada. Todo lo que había en sus mentes era muerte, dolor, arrepentimiento, culpa, desprecio hacia sí mismos, entre otras emociones. Al final fueron liberados, pero las cosas solo acababan de empezar. Cuando Felix despertó, se dio cuenta de que no estaba en su celda, sino en su antigua habitación en la finca Karsten. Al ver esto, rápidamente fue a la oficina de Krushch, y al entrar, ahí estaban Krushch y Wilhelm. Al igual que él, parecían confundidos sobre por qué estaban ahí. Aunque, al ver a Felix, Wilhelm quiso cortarle la cabeza, pero fue detenido por Krushch. Ahora no es el momento, Wilhelm.
Primero tenemos que saber qué está pasando. Wilhelm bajó su espada, pero le mandó a Félix una mirada asesina. Cuando las cosas se relajaron un poco, alguien habló. Vaya, ustedes se lo tomaron mejor que los demás. Eso es bueno, al menos en mi opinión. Detrás de ellos apareció Sebastián, su anfitrión, lo que los dejó sorprendidos. ¿Qué hace usted aquí? Solo vine a ver que todos hayan llegado bien. ¿Puedo preguntarle dónde estamos? Viejo Wilhelm, pensé que te darías cuenta, ¿no? Están en el pasado, unos meses antes del ataque a Priestella. Al escuchar eso, los tres se sorprendieron. Espera, ¿el pasado? ¿Cómo es eso posible? Tengo mis trucos. No necesitas saber eso. ¿Y por qué nos ha traído aquí, anfitrión? Directo al grano, ¿eh? Me gusta. Bueno, la razón es simple y griega. Los tres esperaron la respuesta, pero escucharon algo que no era lo que esperaban. Se los diré cuando todos los campamentos se reúnan en la finca Matters. Al escuchar eso, los tres no entendieron, pero en unos segundos lo comprendieron. Como estaban en el pasado, eso significaba que Subaru estaba vivo, y bien. Wilhelm, prepara el carruaje. Ahora nos vamos a la finca Matters. Sí, mi señora. Wilhelm salió de la habitación y se dirigió a preparar el carruaje. Me voy. Tengo que alistarme para ver a Subaru-sama. Khrushchev también salió de la habitación, pero con un sonrojo al pensar que tenía que verse presentable para Subaru. Dejando a Félix solo. ¿Y en cuanto a ti? ¿Qué hay de mí? Te aconsejo que tengas mucho cuidado, pues cuando los demás te vean, seguro querrán matarte. Así que, yo que tú, me pongo en alerta. Al escuchar eso, Félix sintió como un escalofrío recorrió su espalda y su cola, pues sabía que si se dirigía a esa nación, podría encontrar su muerte, especialmente a manos de Ren, quien era la que más lo odiaba. Creo que mejor no iré, lo siento, pero irás. Los necesito a todos reunidos. Pero me matarán. Ese es tu problema, no el mío. Suerte, la necesitas. Sebastián desapareció del lugar, dejando a Félix solo, el cual, aunque tenía miedo, también quería ver a Subaru y disculparse por todo lo que había hecho, o hará, ya que estaba en el pasado. Mientras los preparativos para el viaje se realizaban, Khrushchev estaba en su habitación preparándose para ir a ver a su Subaru-kun. Desde que vio todas esas vistas y lo que mostró el anfitrión, sentía una calidez enorme en su pecho cada vez que pronunciaba su nombre o lo escuchaba. Subaru-sama, cada vez que lo decía, su corazón latía más rápido y sus mejillas se ponían rojas. El tan solo pensar en el chico de ojos malvados era suficiente para volver loca a la duquesa. Ellos lo querían. Ella lo amaba, y haría lo que fuera por conseguirlo, incluso si eso significaba matar a alguien. Aunque su amistad con Ren y Emilia era fuerte, su amor y obsesión por Subaru eran más grandes. Claro, con Ren tenía una amistad más fuerte, ya que ella la defendió y curó su brazo durante el ataque de los arzobispos. Solo por eso no la mataría, pero tampoco la dejaría quedarse con su Subaru. Pues él se uniría a su campamento. Ella estaba planeando cómo llevarlo, solo tenía que esperar el momento oportuno, y él sería de ella. Jejejejeje, una pequeña, pero siniestra risa salió de su sonrisa, que aunque parecía tierna, escondía una verdad siniestra que solo podía describirse como amor, locura y obsesión. La guerra de una valquiria para conseguir al hombre que ama ha empezado. No le importa cuántas vengan, pues ella se encargará de que nadie se lo quite. Él será suyo. En otro lado, Félix estaba solo. Sentado al borde de su cama, con la cabeza entre las manos, temblando. Las paredes le resultaban extrañamente familiares, pero no reconfortantes. Cada rincón de esa habitación, que alguna vez llamó hogar, ahora le devolvía un eco frío, vacío, muerto. Sus uñas, normalmente cuidadas, estaban partidas, manchadas de sangre cerca. Se las había desgarrado contra la pared horas antes, en un arranque de rabia silenciosa que nadie presenció. La voz de Subaru aún retumbaba en su mente. No porque Subaru hubiera gritado, sino porque nunca gritó. ¿Por qué? Solo esa palabra, solo esa mirada de ojos rotos. De labios partidos. De cuerpo sin alma. Félix apretó los dientes.
Quiso arrancarse el pecho con las manos. Quiso dejar de respirar. Lo destruí, susurró, con voz ronca. Sus ojos, normalmente brillantes y juguetones, estaban apagados, inyectados de lágrimas. Miró sus manos. Esas mismas que habían curado a tantos, también habían hecho daño. Porque no solo se hiere con espadas. Yo sabía que no era el arzobispo. Lo sabía. Se lo dijo al vacío. A la oscuridad. A sí mismo. Apretó los ojos con fuerza, tratando de borrar el recuerdo, pero era inútil. Lo veía todo con detalle cruel. El frío en Subaru. La confusión. El miedo. Y él, ahí. Observando. Fingiendo que no le dolía. Fingiendo que todo era por el bien del reino. Mentira. Gritó de pronto, lanzando la silla contra la pared. Cayó con un estruendo, pero no lo calmó. Fui un cobarde, fui un monstruo. Se desplomó al suelo, de rodillas, jadeando. Sus mejillas mojadas. Su cuerpo encorvado. La cola caída, sin energía. Subaru, lo siento tanto, la voz se le quebró. No era solo culpa. Era un dolor tan profundo que quemaba desde adentro, como una maldición. No sabía si Subaru lo perdonaría. No sabía si merecía siquiera verlo de nuevo. Pero sí sabía algo. Si tengo que morir por lo que te hice, entonces está bien. Hundió el rostro contra el suelo, abrazándose a sí mismo como un niño asustado. El orgullo, la coquetería, la sonrisa, todo se había desvanecido. Solo quedaba un eco. Un eco de lo que alguna vez fue Félix Arguile. El teatro estaba en silencio. La última escena había concluido. Las luces se apagan lentamente, dejando solo el eco de los gritos de Subaru flotando en el aire. La sangre que manchaba el escenario era ficticia, pero el dolor, la desesperación y la traición que se había representado no lo eran. La obra, titulada El precio del retorno, había sido escrita por un autor anónimo, suplantando el estilo de una tragedia clásica. Era una recopilación perturbadoramente fiel de los momentos más oscuros que había vivido Subaru Natsuki. Y lo más inquietante, todos en el campamento de Anastasia Julius, Ricardo, Mimi, incluso la propia Anastasia habían tenido un papel en su caída, ya fuera por acción u omisión. Aunque ninguno recordaba haber hecho cuentos cosas, la obra lo mostró todo como si fuera verdad. Y dolía. Cuando se encendieron las luces, nadie habló. Julius, el orgulloso caballero, mantenía la espalda recta, pero sus manos temblaban levemente. Su corazón estaba agitado. Había visto una versión de sí mismo torturar verbalmente a Subaru, humillarlo, ignorar sus súplicas, y finalmente atravesarlo con su espada. ¿Eso es real? Preguntó Mimi, con la voz pequeña, apenas un susurro. Se había quedado con los ojos abiertos toda la obra, incluso cuando su versión en escena reía mientras Subaru sufría. Ricardo, el gran guerrero bestial, apretaba sus enormes manos sobre sus rodillas, la mandíbula tensada. No lo sé, cachorra, pero se sintió como si lo fuera. Como si lo hubiera vivido y olvidado. Anastasia, siempre elegante, siempre calculadora, se había quitado su bufanda de piel y la sostenía en las manos, retorciéndola entre los dedos. No dijo nada durante un largo rato. Luego levantó la mirada hacia el escenario vacío. Si eso fue ficción, fue la más cruel que haya visto. Si fue real, entonces hemos pecado más allá del perdón. Julius bajó la cabeza. Su honor, su razón de ser, había sido destrozado al ver cómo su devoción a la justicia lo había convertido en verdugo. Quizás Subaru ha vivido estas líneas. Una y otra vez. Y nosotros no lo recordamos, porque él cargó con todo solo. ¿Por qué no nos lo dijo? Preguntó Mimi, con lágrimas comenzando a brotarle. ¿Por qué no nos odió? Anastasia cerró los ojos. Por primera vez, su voz tembló. Tal vez, porque todavía nos quiere salvar. Así fueron los pensamientos del campamento de Anastasia en aquel oscuro teatro. Pero lo peor está por venir. Actualidad.
Cuando Anastasia se despertó miró a su alrededor viendo que estaba de vuelta en su habitación, pero algo era distinto y no cuadraba. Al revisar mejor se dio cuenta de que no era su habitación de Kararagi, era una posada de Lugúnica. Al ver mejor el lugar para luego revisar afuera se dio cuenta de algo. Por alguna razón no estaba en su época actual sino en el pasado. Al revisar el calendario se dio cuenta que estaba a meses del asedio a Priestella, cosa que la descubrirá, pero entonces algo vino a su mente, o más bien alguien, un chico de ojos aterradores. En eso la actitud de Anastasia cambió por completo. En su mente solo había un pensamiento. Anastasia no podía dejar de pensar en él. Subaru Natsuki. No en el muchacho torpe y testarudo que conoció en la realidad, sino en el otro Subaru. El que había visto en el escenario, ensangrentado y noble, lleno de amor, dolor y una determinación que no parecía humana. Un héroe trágico, atormentado por vidas que nadie recordaba. Y sin embargo, él seguía sonriendo. Él había sido amable incluso con ella. Con ella, quien lo había ejecutado en aquella escena sin una pizca de piedad. Y aún así, en esa historia alterna, en aquella ruta imposible, hubo un momento, una escena fugaz, en la que Subaru y ella compartían una vida juntos. Un hogar. Un beso. Una promesa de nunca abandonarse. Esa escena la destruyó por dentro. Fue ficción. Murmuró Anastasia, sentada frente al espejo en su habitación, desenredando su cabello con lentitud. ¿O un pedazo de verdad que no me tocó vivir? Había algo corrupto en su interior desde aquella noche. Lo supo. Su corazón ya no era completamente suyo. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos, las mismas que habían empuñado la orden de su muerte, ahora acariciando su mejilla. El contraste la volvía loca. Era injusto. Tan injusto que él pudiera ser de todas, menos de ella. ¿Cuántas veces has muerto, Subaru? ¿Cuántas veces has sufrido? Y aún así sigues corriendo detrás de esa Emilia. Sus labios dibujaron una sonrisa helada. No entiendes que nadie más te merece. Nadie te ve como yo lo vi. Ella había visto todo. Las lágrimas. El sacrificio. La forma en que gritaba solo en la oscuridad, rogando por ayuda que nunca venía. Ella lo vio aguantar, romperse, reconstruirse. Anastasia sintió algo arder dentro de ella al recordar su grito final antes de ser ejecutado. Solo quiero que crean en mí. Ella sí lo haría. Ella lo haría mejor que todos los demás. Y por las noches que pasan en el teatro cuando aún estaba aquí, soñaba con aquella vida imposible, con Subaru despertando a su lado, diciéndole con ternura, gracias por no rendirte conmigo. Entonces decidí. Si el destino no le daba esa ruta, la construiría con sus propias manos. Y si el mundo se oponía, que el mundo se quemara. Yo te salvaré, Subaru. No permitiré que sigas siendo amigo de otras personas. Conmigo, ya no tendrás que morir más. Sus ojos brillaban con una dulzura enferma, mientras acariciaba un trozo de tela blanca que había sido parte de su abrigo. Yo te cuidaré. Te protegeré. Te encerraré si hace falta. Pero nunca más estarás solo. Ni libre. Porque Anastasia Osin no era una chica fácil de sacudir. Y cuando el amor tocó su alma helada, se convirtió en una llama abrasadora que no aceptaba compartir. Un rato más tarde. El atardecer arrojaba una luz naranja sobre la posada del campamento Osin, teñida de un silencio más espeso que el aire mismo. A través de la ventana, el mundo parecía igual. Subaru estaba vivo. Anastasia se encontraba sentada en su habitual sillón de respaldo alto, con las manos cruzadas sobre su regazo. Sus dedos temblaban levemente, no por miedo. Era ira contenida. Una ira elegante, cultivada. Personal. Ricardo se inclinó contra la pared, nervioso. Mimi pateaba el suelo con la mirada baja. Julius estaba de pie, recto, la espalda perfecta como siempre, pero con los ojos cargados de culpa. Ella hablaba sin levantar la voz. No puedo soportarlo. Anastasia, comenzó Julius, pero ella alzó una mano. No, dijo, con firmeza de acero. No tienes derecho a decir mi nombre. No después de lo que hiciste. Julius desvió la mirada, dolido. No intenté defenderme. No podía. Lo mataste, susurró ella, sin parpadear. Tú y ese gato con bata. Lo mataron cuando más los necesitaba.
Y ahora está vivo. Volvimos al pasado. Un nuevo bucle. Un milagro. No me importa. Lo único que no cambia es lo que yo vi. Sus ojos, antes fríos como hielo, ahora ardían con intensidad peligrosa. Vi cómo te miraba antes de morir. Con miedo. Con fe. Y tú lo traicionaste, Julius. Con la misma espada con la que juraste protegerlo. Ricardo se sintió incómodo. Jefa, no sabíamos. Ni siquiera entendíamos qué pasaba. Subaru lo entendía todo. Interrumpió ella, con un tono quebrado y venenoso. Él cargó con todo en silencio. Murió 1000 veces para mantenernos a salvo. A nosotros. A mí. ¿Y cómo lo pagamos? Llamándolo monstruo. Ejecutándolo como a un perro. Julio bajó la cabeza. Perder. Ella se puso de pie. Su bufanda blanca cayó un poco por su hombro. Su sombra se alargaba detrás de ella, delgada, afilada como una cuchilla. No, Julio. No sabes nada. Porque si supieras, no podrías ni siquiera mirarme a la cara después de lo que le hiciste al único hombre que me ha hecho sentir algo real. Todos se tensaron. ¿Real? Repitió Mimi en un susurro. Anastasia no desvió la vista. Sí. Lo amo. Nadie se atrevió a hablar. Vi esa versión donde estábamos juntos, continuó Anastasia, con una dulzura perturbadora en su voz. Era solo un momento fugaz, en medio de la desesperación. Pero en ese instante, Subaru me sonreía, como si yo fuera de su mundo. Como si lo mereciera. ¿Te das cuenta, Julius? Yo. No tú. Sin aplastamiento. Nada de Emilia. No Rem. Yo. Julius apretó los dientes. Ricardo bajó la mirada. Mimi se abrazó a sí misma. Subaru está vivo ahora, dijo Julius con dificultad. Podemos hacerlo bien esta vez. Pídele perdón. Demostrarle que, ¿y qué vas a decirle? Lo cortó Anastasia con una mirada cargada de veneno. Perdón por matarte, Subaru, fue un malentendido. ¿Esperas que te abrace? Se acercó, hasta estar frente a él, la diferencia de altura ignorada por completo por su presencia avasallante. No. No vas a acercarte a él. No vas a hablarle. No vas a mirarlo como si nada hubiera pasado. Porque si lo haces, su tono se volvió agudo, casi seductor, pero con un filo asesino bajo cada palabra. Voy a hacer que cada vez que cierres los ojos, veas su cadáver entre tus manos otra vez. Voy a recordarte lo que eres. Y si vuelves a lastimarlo, se inclinó apenas hacia él, sus labios muy cerca de su oído. Te voy a arrancar el alma de adentro. Sonriendo. Se apartó como si nada. Recogió su bufanda, se giró y caminó hacia la puerta. Antes de salir, habló sin mirar atrás. Subaru sigue vivo. Pero ustedes están muertos para mí. Y se fue. El silencio que quedó, fue más aterrador que la amenaza. En eso, de manera extraña, el tiempo se detuvo y Anastasia volvió a la habitación con los demás. Ninguno sabía qué pasaba hasta que escucharon una voz que reconocieron. Vaya, sí que te afectó mucho el teatro, Anastasia. Tienes tus prioridades fijas, eso me gusta. ¿Eres tú de nuevo? Sí, perdón por aparecer así de la nada, pero vengo a darles un encargo a todos. ¿Y eso sería? Que vayan a la mansión Matters para reunirse con los demás. Necesito que todos los campamentos estén reunidos. Está bien. Anastasia accedió, ya que así podría ver a su Subaru de nuevo. Perfecto, los veré allá entonces. Sebastián sonó y luego desapareció, dejando solo al campamento de Anastasia, el cual, por orden de ella, se preparó para su viaje a la finca Matters. El carruaje avanzaba lentamente por el sendero empedrado, envuelto por una niebla tenue que parecía seguirlos. Anastasia no apartaba la vista del horizonte, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Sonreía, pero no era una sonrisa normal. Era tranquila, elegante, casi dulce, pero escondía algo más oscuro. Subaru, susurró, como si el nombre le acariciara los labios. Vi todo lo que hiciste. Lo que sufriste. Lo que sentiste, por ella. Sus ojos brillaron con una mezcla extraña de ternura y locura. Esa obra, ese maldito teatro, me lo mostró todo.
Fue como si alguien me abrió el corazón de Subaru y me dijera, mira, esto es lo que verdaderamente ama. Y no era yo, el silencio en el carruaje era denso. Nadie se atrevía a interrumpirla. Algunos de sus sirvientes apenas podían sostenerle la mirada. Sabían que algo había cambiado en ella después de esa obra maldita. Pero está bien, dijo con una dulzura escalofriante. Porque yo también tengo un papel que interpretar. Y esta vez, no pienso perder el protagonismo. Voy a protegerlo. A todos les enseñaré que nadie puede cuidarlo como yo. Ni esa bruja, ni esas mocosas de los otros campamentos. Solo yo. Tomó una rosa del pequeño florero frente a ella. Era blanca, pero, con un solo movimiento, se pinchó el dedo, dejando que una gota de sangre tiñera los pétalos. Es amor, ¿saben? Puro. Perfecto. Inquebrantable. Si Subaru se siente perdido otra vez, yo estaré ahí. Aunque tenga que eliminar cada obstáculo que se le cruce. Cuando el carruaje llegó al portón de la mansión Matters, Anastasia cayó con calma. Su expresión era serena, su vestido impecable, pero sus ojos, esos ojos no eran los de un noble común. Eran los ojos de alguien que haría cualquier cosa por amor.